Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Dios quiere que confiemos en Él en vez de desperdiciar nuestra ansiedad mordiéndonos las uñas, tirándonos de los pelos y criticando a los demás, poniéndonos nerviosos, incomodados o molestos, especialmente cuando nos viene esa famosa inquietud. Larga, larguísima. Así es la Ruta 66, con tramos rectos hasta perderse en el horizonte. Es el camino que muchos de los emigrantes eligieron en los años 30, con sus inquietudes y ansiedades, abandonando su Oklahoma natal para ir en busca de mejor suerte a California. John Steinbeck lo llamó The Mother Road, nombre que todavía se usa en su novela Las uvas de la ira, de 1939, cuyos protagonistas atravesaban el desierto de Arizona hacia su tierra prometida. Este es un programa muy especial. Ruta 66 es un viaje fascinante por los 66 libros de la Biblia, hecho para aquellos a los que les gusta la aventura. Nuestra serie basada en los Evangelios está presentando el Sermón del Monte en el libro de Mateo, y hoy meditamos en el capítulo 7 con el tema Una espiritualidad eficiente. Jesús está concluyendo su discurso con una exhortación a la práctica de la fe. Tener actitud es todo lo que se espera de un discípulo. ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Es acaso una mera formalidad? ¿Cómo conocer al falso líder? Es bueno saber cómo defenderse, así que vayamos a una exposición más. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Escuchamos la reflexión de hoy. Después de todo lo que Jesús ha dicho, ahora en el capítulo 7 vamos a ver algunas implicaciones prácticas de lo que Jesús enseñó. Llegando al primer versículo, conforme al texto de la Nueva Versión Internacional, leemos lo siguiente: No juzguéis a nadie para que nadie os juzgue a vosotros. Porque así como juzguéis, se os juzgará, y con la medida que midáis, a otros se os medirá. Porque te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No deis lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra vosotros y os despedacen, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Según lo que hemos visto, cuando Jesús cuestionó y criticó la falsa religiosidad, Él criticó una religiosidad legalista, una especie de espiritualidad que en vez de ayudar, perjudica al ser humano. Desde la misma perspectiva, aquí Jesús está indirectamente sugiriendo que este tipo de espiritualidad perjudica las relaciones humanas. Por tanto, es importante tener una actitud más tolerante, más tranquila, una actitud un poco más ponderada antes de juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando una persona intenta ocultar sus problemas y refugiarse en el legalismo, se vuelve exageradamente crítica y ácida hacia los demás. Por ello, Jesús nos va a enseñar que una espiritualidad verdadera, eficiente, es diferente en este aspecto. Y aquellos que rechazan completamente a Dios, aquí son llamados perros y cerdos. No hay cómo llegar a un término medio con ellos conforme nos dice el texto. Mientras nuestra relación con los demás debe estar marcada por esa ponderación y sentido común, debemos acordarnos de quién es nuestro Dios. Es un Dios bondadoso. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer lo que sigue en el texto que dice: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Así que en todo tratad a los demás como queréis que ellos os traten a vosotros. De hecho, esto es la ley y los profetas.
Jesús pone énfasis en una espiritualidad que confía en la bondad de Dios. Hay una relación muy cercana y directa entre la manera en la cual vivimos en comunión con Dios y con nuestro prójimo. Toda persona con problemas espirituales está llena de problemas sociales, problemas relacionales. Por lo tanto, todo cambia cuando nos acordamos de que Dios es bondadoso, de que Él nos ama y de que somos llamados a enfocar nuestra ansiedad en la búsqueda de las bendiciones de Dios, del sustento que viene de Él. Y en esa santa insistencia que nos enseña el versículo 7 y también el 8, seguramente nuestra vida será mucho mejor de lo que ha sido. Por lo tanto, esa espiritualidad es diferente, pero también es eficiente. Y ante aquello que Jesús nos presenta, ante este escenario de oposición, de contraste entre dos alternativas religiosas o alternativas de espiritualidad, no hay otra salida. Necesitamos escoger una opción. De lo contrario, nuestra espiritualidad será inútil, no servirá para nada. Tenemos que decidir. Nuestra espiritualidad puede ser inútil y no servir para nada, o por el contrario será una espiritualidad eficiente y diferente. Por eso, a partir de ahora, una evaluación más concreta de esa espiritualidad se mostrará en Mateo capítulo 7. Ya en el versículo 13 empieza a decirnos lo siguiente: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran». Hay una separación entre la verdadera y la falsa espiritualidad. La falsa espiritualidad tiene un camino largo. Todo el mundo que no está dispuesto a negarse a sí mismo, que no está dispuesto a oír la enseñanza de Jesús y que está sencillamente siguiendo a sí mismo como estándar, está en la opción equivocada. Pero la opción a la que Jesús nos orienta es la puerta estrecha. Es la puerta que lleva a la vida. Pocos encuentran este camino. Y aquí está puesta la diferencia, la distinción y las dos posibilidades de elegir. ¿Cómo está tu vida, amigo mío? ¿Cómo está tu corazón? ¿Ya has elegido una opción? Y el texto entonces sigue adelante diciéndonos: cuidaos de los falsos profetas, teniendo en cuenta la falsa religiosidad. Vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por tanto, debemos preguntarnos cómo funciona esta verdadera espiritualidad. No puede ser una espiritualidad superficial, de boca hacia afuera. No puede ser una espiritualidad meramente litúrgica, ritual, de tradición, apenas por repetición, sin pensar. Nosotros necesitamos verificar los frutos de esa espiritualidad. ¿Es Dios la prioridad? ¿No estará la persona actuando por la motivación equivocada? El análisis de todo lo que se ha dicho desde Mateo capítulo 5, pasando por el capítulo 6 y llegando al capítulo 7, nos lleva ahora a pensar en este tipo de examen. ¿Qué tipo de fruto estoy produciendo? ¿Cuál es el resultado concreto? Y es que la espiritualidad, que es también una espiritualidad diferente y además una espiritualidad sorprendente, necesita ser necesariamente una espiritualidad eficiente. Por tanto, si alguien no da frutos, no presenta resultados concretos de una vida alcanzada por el propio Jesús, esa persona puede estar absolutamente equivocada, no dando buenos frutos, sino apenas frutos estropeados, frutos que no sirven para nada. Y para mostrar cómo la expresión religiosa puede llegar a no significar nada, Jesús prosigue y dice en el versículo 21, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás os conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad». Si una persona no manifiesta ninguna señal de la ética del reino en su vida, si esa persona no produce ningún buen fruto, su religiosidad o su aparente poder
su expresión religiosa destacada, como vemos aquí, no servirá para nada. La marca de que somos o no de Dios está unida a la práctica de nuestra vida. Aquellos que viven en la práctica del mal enseñan que están en el camino equivocado. El texto sigue hablando una vez más sobre la necesidad de prestar atención a una espiritualidad eficiente. Dice así: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Así es, querido amigo, el mensaje de Jesús es claro. Nosotros sabemos, incluso a través del estudio del comportamiento humano, que muy en el fondo el ser humano cree en lo que hace. De hecho, crees en aquello en lo que gastas tu tiempo, en aquello que es tu prioridad, que en la práctica es lo que te vale. Y entonces Jesús lo deja muy claro y dice: el que oye mis palabras y las lleva en serio, las empieza a practicar. El peligro de la religiosidad es simplemente escuchar muchas cosas sobre Dios, decir muchas cosas al respecto, pero nunca actuar conforme a la voluntad del Padre. Recuerda, seguir a Jesús no es seguir una religión de manera meramente formal. Seguir a Jesús significa hacer la voluntad de Dios. Así es, querido amigo, después de reflexionar y de estudiar el Sermón del Monte, es la hora de que pienses en tener una espiritualidad eficiente. En nuestra Ruta 66 no hace falta repostar el combustible. El propio camino llena nuestro tanque espiritual. Ruta 66, mucho más que un viaje. Estamos escuchando y aprendiendo muchas cosas en el Sermón del Monte. Continuamos en Mateo, capítulo 7, y ahora ha llegado el momento de las preguntas después de esta interesante exposición. Empezamos el capítulo y ya surge la primera duda. ¿No podemos juzgar a nadie? Si es así, nunca podremos decir quién está en lo cierto y quién se equivoca. ¿Cómo queda esa situación? Bueno, la pregunta es realmente importante. Debemos prestar atención a lo que el texto está diciendo. No juzguéis a nadie para que nadie os juzgue a vosotros, porque así como juzguéis, se os juzgará, y con la medida que midáis a otros se os medirá. Lo que ocurre es que el texto está cuestionando y criticando el juicio indebido, el juicio según estándares equivocados. Existen dos maneras de evaluar cualquier situación, una manera correcta y una forma incorrecta. Una manera basada en la objetividad de los hechos, basada en la justicia, y otra manera basada en prejuicios, basada en una especie de inclinación negativa que una persona pueda tener. Así que lo que el texto está diciendo es lo siguiente: si una persona está espiritualmente enferma, su juicio es cuestionable. El juicio de esas personas religiosas que aparecen en los capítulos 6 y 7 es cuestionable. Ahora bien, eso no quiere decir que estemos impedidos para hacer cualquier tipo de evaluación. Imaginémonos por unos momentos que alguien mata a un niño, arranca su cerebro, lo descuartiza en pedacitos pequeños y come su corazón. Entonces alguien dice: ¿quién soy yo para juzgarle? No puedo decir nada al respecto. Está claro que es totalmente absurdo, no tiene sentido. La Biblia no está diciendo que debamos rechazar todo juicio de valor. Lo que está condenando o cuestionando es el juicio injusto. No podemos confundir las cosas. Como se dice en tono de broma, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Me surge otro asunto aquí que me está preocupando.
Es el versículo 6 del capítulo 7. Jesús parece usar palabras un poco más pesadas, más bruscas, podríamos decir. ¿Quiénes son los cerdos y los perros que aparecen aquí en este pasaje? ¿Qué quería decir él con esto? Mira, los cerdos y los perros no eran los animales más populares en el contexto judío. A nadie le gustaban ni los cerdos ni los perros. Eran animales vistos como inmundos, como animales que tenían y de hecho tienen un comportamiento un tanto sucio. Así que los judíos querían estar lejos de ellos. Por lo tanto, son usados para referirse a cualquier cosa que fuera despreciable o rechazable. Entonces el texto dice lo siguiente: no deis lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. El hebreo antiguo tenía una manera de pensar que organizaba la frase de manera invertida. Iba, por ejemplo, la palabra A, después la palabra B, después la B de nuevo y después la A otra vez. Era, podríamos decir, una X invertida. Por lo tanto, los perros van a despedazar y los cerdos van a pisar. La palabra perro estaba distante. El perro aparece en el inicio y en el final del versículo, y a eso se le llama quiasmo, un tipo de lenguaje figurativo. Así él dice: mira, los perros van a despedazar y los cerdos van a pisar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que no vale la pena perder el tiempo con las personas que tienen una ruptura profunda con Dios, que no quieren nada con Dios, que están alejadas del reino de los cielos, haciendo referencia probablemente al comportamiento de estos hombres religiosos de su tiempo que están siendo cuestionados. No vale la pena discutir de religión con una persona que no quiere oír o hablar sobre el Evangelio. Hay gente que insiste en querer incluso pelearse con otros por esas cosas. La Biblia dice que ese procedimiento no tiene un retorno positivo. Ahora, cuando Jesús habla de la oración, nos quedamos un poco sorprendidos. Así que la insistencia en la oración es una garantía de respuesta de parte de Dios. Es decir, ¿hay que empeñarse e insistir hasta conseguirlo como un niño obstinado? Ya ves, por increíble que parezca, es eso lo que el texto está sugiriendo. El texto está insistiendo en que nosotros debemos pedir, buscar y llamar. Todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abrirá. Él pone tanto énfasis en la oración que dice que si nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, aun siendo malos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la insistencia del texto es que hagamos la oración con persistencia. Eso nos enseñará algunas cosas. En primer lugar, que la oración no siempre será respondida inmediatamente. Si Dios nos pide que insistamos, es porque le agrada en que aprendamos a pedir más de una vez. Después descubriremos aquí también que Dios quiere que oremos en vez de desperdiciar nuestra ansiedad mordiéndonos las uñas, tirándonos de los pelos y criticando a los demás, poniéndonos nerviosos, incómodos o molestos. Cuando nos viene el afán y la inquietud, debemos orar y entregar esas cosas en las manos de Dios, aprendiendo a depender de Él. Y en tercer lugar, la Biblia dice que debemos recibir de Dios la respuesta. Ahora bien, puede ser que a veces la manera en la que Dios conteste nuestra oración, la manera como todo ocurre, no siempre es según nuestra preferencia. Pero Dios sabe lo que está ocurriendo. Dios nos garantiza que siempre vamos a encontrarle. Pero no siempre la respuesta divina viene de la manera que nos gusta, porque Él sabe muy bien lo que es mejor para nosotros. Bueno, mucho mejor así. Por otra parte, lo que me preocupa ahora es el final. Caminando en el Sermón del Monte, en Mateo 7, cuando habla de los falsos profetas. Iba todo tan bien, pero esto parece que lo complica todo. ¿Cómo reconocer a los falsos profetas si están disfrazados y, por lo visto, en medio de nosotros? Bien, Pascal, fíjate qué cosa más interesante. Los falsos profetas son presentados en el versículo 15 y, de hecho, ellos se disfrazan. ¿Cómo lo sabemos? La cuestión es observar sus frutos, como el mismo texto dice. Generalmente en lo que se está poniendo el enfoque aquí es la cuestión ética.
Necesitamos prestar atención a la vida de la persona. El hecho de que sea una persona importante, el hecho de que una persona sea imponente, el hecho de que esa persona presente características impresionantes desde el punto de vista humano no garantiza que se trate de un profeta de Dios. El proceder, el comportamiento de la persona es lo que mostrará si esa persona está dominada por la avaricia, si esa persona está queriendo sacarle provecho a una situación, si esa persona dice la verdad o si esa persona tiene la vida corrompida en el área de la sexualidad. Todo eso necesita ser observado para que distingamos entre el falso y el verdadero profeta. Si no, como se suele decir, nos darán gato por liebre. Así es. Ahora con un gato frente a una liebre, la cosa se pone más que peligrosa. ¿Cómo es que personas con poder espiritual pueden ser rechazadas por Jesús? Es lo que aparece aquí en el versículo 21, después de la pregunta sobre falsos profetas. Bueno, de hecho es lo que encontramos aquí, personas con poder espiritual. Eso no quiere decir que todo el mundo que tiene algún poder espiritual va a ser rechazado por Jesús. Pero esas personas que llegan aquí, Él dice que eran capaces de profetizar, que expulsaban demonios y que realizaban milagros. Prestemos mucha atención. No sabemos si ellas de hecho hacían eso. Estas personas están diciendo que eran capaces de hacerlo. Pero aunque encontremos personas capaces de hacer cosas aparentemente extraordinarias, eso no garantiza que esa persona realmente viene de Dios. Nosotros no podemos dejar a un lado la fidelidad a la doctrina y a la palabra de Dios y a la observación del comportamiento moral de esas personas cuando evaluamos si alguien es de Dios o no. Por lo tanto, todo cuidado es poco. Muchas gracias por las respuestas. Y para ti que nos estás acompañando, ahora viene la explicación de nuestro viaje por Mateo 7. Más aún que la explicación, viene la aplicación. Hoy en Ruta 66 hemos descubierto juntos Mateo capítulo 7. Nosotros terminamos el estudio del Sermón del Monte y nuestro tema ha sido una espiritualidad eficiente. Has observado cómo Jesús cuestionó el hecho de juzgar al prójimo, enfatizó la importancia de la oración y enseñó que el reino de Dios se mide también en la práctica. ¿De qué lado estás? ¿Tus frutos comprueban, respaldan tu fe? ¿Eres prudente en vez de insensato? ¿Practicas la voluntad del Padre? Ya ves, querido oyente, no se puede huir de la realidad. Necesitamos prestar bastante atención porque aquí viene nuestra aplicación. Que sepas que la gran verdad es que con Jesús no hay otra opción. O haces la voluntad del Padre desde el corazón o estás en el camino equivocado, corriendo en sentido contrario y terminando en un serio problema. Querido oyente, terminamos un programa más de Ruta 66. El estudio de la vida y enseñanza de Jesús sigue en esta misma emisora y hora, o si lo prefieres, a través de nuestro podcast en la aplicación RTM 360. También esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. Te acompañó Pascal Osorno y te espero en la próxima ocasión.